de la encíclica Mediator Dei de Pío XII, que mostraba la conexión entre la liturgia y las verdades dogmáticas, y que ambas dimensiones están al cuidado de la jerarquía eclesiástica. Hay elementos que corresponden a la disposición subjetiva de los fieles, que también contribuyen a la Sagrada Liturgia y a las modificaciones que son adecuadas a esta Sagrada Liturgia. Por ejemplo, las devociones que se fueron desarrollando acerca de la Virgen María, acerca del Sagrado Corazón, de la Eucaristía, de la Pasión. También el progreso de las bellas artes, de la arquitectura, la pintura y la música, han influido en la determinación y la diversa conformación de los elementos exteriores de la Sagrada Liturgia. La Iglesia se sirvió de su derecho propio para tutelar la santidad del culto contra los abusos que temeraria e imprudentemente iban introduciendo personas privadas e iglesias particulares. Así sucedió en el siglo XVI, en que, multiplicándose tales costumbres y usanzas y poniendo las iniciativas privadas en peligro la integridad de la fe y de la piedad, con grande ventaja de los herejes y de sus errores, nuestro predecesor de inmortal memoria, Sixto V, para proteger los ritos legítimos de la Iglesia e impedir infiltraciones espurias, estableció en 1588 la Congregación de Ritos, órgano al que hasta hoy corresponde ordenar y determinar con cuidado y vigilancia todo lo que atañe a la Sagrada Liturgia. Hoy se llama Congregación del Culto Divino. Después describe algunos abusos de introducir nuevas costumbres litúrgicas o hacer renacer ritos ya desusados, no de acuerdo con las leyes y rúbricas, etc. Pero hay un peligro también, dice el Papa, en adherirse exageradamente a los ritos antiguos. Con la misma medida deben ser juzgados los conatos de algunos enderezados a resucitar ciertos antiguos ritos y ceremonias. La liturgia de los tiempos pasados merece ser venerada sin duda alguna, pero una costumbre antigua no es ya solamente por su antigüedad lo mejor, tanto en sí misma cuanto en relación con los tiempos sucesivos y las condiciones nuevas. O sea, que un modo de celebrar la liturgia porque sea antiguo no automáticamente es mejor. Esto lo decía Pío XII respecto de su tiempo, de algunos que querían hacer indebidamente resucitar ritos antiguos, pero se aplica de otra manera a las circunstancias presentes. Una costumbre antigua no es ya solamente por su antigüedad lo mejor, tanto en sí misma cuanto en relación con los tiempos sucesivos y las condiciones nuevas. También son dignos de estima y respeto los ritos litúrgicos más recientes, porque han surgido bajo el influjo del Espíritu Santo, que está con la Iglesia siempre, hasta la consumación de los siglos. Y son medios de los que la ínclita esposa de Jesucristo se sirve para estimular y procurar la santidad de los hombres. Es en verdad cosa prudente y digna de toda alabanza volver de nuevo con la inteligencia y el espíritu a las fuentes de la Sagrada Liturgia, porque su estudio, remontándose a los orígenes, contribuye mucho a comprender el significado de las fiestas y a penetrar con mayor profundidad y exactitud
en el sentido de las ceremonias, pero ciertamente no es prudente y loable reducirlo todo y de todas maneras a lo antiguo. Y después se refiere a algunas costumbres particulares que se resumen en un arqueologismo excesivo. Cuando se trata de la Sagrada Liturgia, no resultaría animado de un celo recto e inteligente quien deseara volver a los antiguos ritos y usos, repudiando las nuevas normas introducidas por disposición de la divina providencia y por la modificación de las circunstancias. Tal manera de pensar y de obrar hace revivir efectivamente el excesivo e insano arqueologismo, despertado por el ilegítimo concilio de Pistoia, que era una reunión jansenista, filojansenista del siglo XVIII. Por eso hágase todo dentro de la necesaria unión con la jerarquía eclesiástica. No se arrogue ninguno el derecho a hacer ley para sí e imponerla a los otros por su voluntad. Tan solo el sumo pontífice, como sucesor de Pedro, a quien el divino Redentor confió su rebaño universal, y los obispos, que a las dependencias de la sede apostólica el Espíritu Santo instituido para apacentar la Iglesia de Dios, tienen el derecho y el deber de gobernar al pueblo cristiano, etc. Y después se refiere a lo más importante, que es la naturaleza del sacrificio eucarístico, un sacrificio visible, conecta con lo que decía el Concilio de Trento, que cita explícitamente, y finalmente con el misal romano, el misal que la Iglesia Latina tiene en uso desde hace mucho tiempo y que fue en distintas circunstancias modificado hasta el presente, según los principios que el Papa indicó. Hacemos ahora una referencia al último documento conciliar, que es el del Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, no es el primero de los documentos, es muy cercano a Pío XII, que murió en 1958, y este documento es de 1962. ...1963... 5 de diciembre de 1963. Retoma los temas anteriores y la teología que está presente en el documento de Pío XII. Se refiere al misal romano, a los sacramentarios antiguos, es decir, los libros litúrgicos de la antigüedad, y también al Concilio de Trento, que cita varias veces, porque es una fuente principal. La teología, en lo esencial, no ha sido modificada absolutamente, y simplemente el Concilio Vaticano II retoma los temas que están en el pensamiento de Pío XII. Este sacrosanto concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo
y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Por eso cree que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. Esta reforma ha de entenderse en el sentido que explicó Pío XII, no reforma de los elementos esenciales ni de la teología, sino una profundización y una adecuación a las circunstancias subjetivas. Como vimos, Pío XII le da mucha importancia a esta condición subjetiva porque el fin de la Eucaristía es la unión de Cristo con las personas humanas que son sujetos. Entonces, estas personas tienen que recibir esa unión con Cristo y por eso la liturgia se adecua a las circunstancias de las personas humanas que son aquellas a las cuales se dirige la liturgia. La misa es para la unión de Cristo con los fieles. Entonces, debe ser realizada de la manera que sea más efectiva para la unión de Cristo con los fieles, que es una unión mística, una unión espiritual, una unión superior y no es simplemente sentimental o intelectual o exterior. Es una unión verdaderamente espiritual. En efecto, la liturgia por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, eso es una cita del misal romano, una oración, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Hay muchas formas de apostolado, pero claramente la misa es la forma central, porque aunque el objeto del apostolado no comienza por la misa, sino por la predicación de la fe y por el bautismo, sin embargo la misa es la culminación. Entonces, de alguna manera en la misa los hombres pueden percibir algo de lo que es el misterio de Cristo y de la Iglesia. Es característico de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina. Esta es una afirmación muy profunda respecto de la verdadera Iglesia. Está hablando de la verdadera Iglesia, que es una, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es humana y divina porque su cabeza es la persona divina del Verbo, y es humana porque asumió la naturaleza humana y la continúa en los que místicamente a través de la Eucaristía se unen a él. Pero la unión no es previa a la Eucaristía, es la que se da por la Eucaristía. Se unen a él. Está bien que el bautismo nos inserta en la Iglesia, pero justamente en orden a la Eucaristía. La culminación del bautismo es la Eucaristía. Es visible e invisible. La Iglesia tiene una dimensión corporal en las personas humanas, que son miembros actuales de la Iglesia, no los difuntos, que no tienen más su cuerpo. Pero lo principal es invisible, porque es la gracia. Está entregada a la acción y dada a la contemplación. Por eso la liturgia es contemplativa, como había dicho también Pío XII. La liturgia es contemplativa porque finalmente es la comunicación de la contemplación que tienen los ángeles y los santos en la beatitud, en la patria. Esa Eucaristía celestial se
hace presente en el sacramento de la Eucaristía por la presencia del mismo Cristo, por una presencia corporal, porque es a través del sacramento, y el sacramento no es solamente el signo sensible del pan y del vino, de sus especies, sino que es el mismo cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo significa y produce la gracia y la unión con Él como persona divina. Está presente en el mundo la Iglesia y sin embargo es peregrina, porque la Iglesia tiene su condición principal en la beatitud, la Iglesia triunfante. Y la Iglesia que está aquí camina hacia esa condición. Y todo esto de suerte que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos, citando la carta a los Hebreos. Hay un orden profundo en la Iglesia que surge de la Eucaristía y que está al cuidado de los que representan a Cristo, es decir, de los sacerdotes según su comunión jerárquica. Por eso, al edificar día a día los que están dentro para ser templos santos en el Señor y morada de Dios en el Espíritu, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo, son todas citas de San Pablo, la liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo y presenta así la Iglesia a los que están fuera como signo levantado en medio de las naciones, para que debajo de él se congreguen en la unidad los hijos de Dios que están dispersos, hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. O sea que la Iglesia es sacramento porque la Iglesia está constituida por la Eucaristía, por el sacramento de la Eucaristía. O sea que lo principal de la Iglesia es la Eucaristía misma. Por la Eucaristía la Iglesia está unida a la cabeza. Por eso, según este documento, hay que entender el otro, Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre la Iglesia. Recordemos Pío XII, que dice que el dogma está unido a la liturgia, y ambos están en la Iglesia al cuidado del orden sagrado. Dice en Lumen Gentium: y como la Iglesia es en Cristo como un sacramento, señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Y eso no es otra cosa que la Eucaristía, que contiene y produce la unidad de la Iglesia. Por eso la Iglesia, en su sentido pleno, no simplemente sus elementos transitorios en su acción sola o en su aspecto exterior sensible, la Iglesia, que como tal está constituida por la unión de los fieles con Cristo a través de la Eucaristía, presente ahora, la Iglesia es sacramento universal de salvación, porque a esta Iglesia están destinados todos los hombres y todos los hombres acceden a la salvación por la Iglesia y por tanto por la Eucaristía. Por eso la celebración de la Eucaristía es como un elemento central, no solo de la presencia de Cristo, que es el fin, unido a los fieles, sino de la evangelización del apostolado. Todo esto
es para que haya un solo rebaño y un solo pastor, que es la única iglesia verdadera de Cristo. Por lo cual, el Sacrosanto Concilio estima que han de tenerse en cuenta los principios siguientes que se deben establecer y que se deben establecer algunas normas prácticas en orden al fomento y reforma de la liturgia. Entre estos principios y normas hay algunos que pueden y deben aplicarse lo mismo al rito romano que a los demás ritos, pero lo que establece a continuación se aplica directamente al rito romano. Y el fin último de esta reforma es que de acuerdo con la sana tradición reciban nuevo vigor teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy, que es lo que había dicho Pío XII en su encíclica sobre la liturgia. Y después comienza la parte más profunda del texto, que se refiere a la naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. Este texto no cancela nada de lo que dijo el Concilio de Trento, sino que lo enriquece con el magisterio posterior, especialmente el de Pío XII, y sobre todo con la reflexión teológica, especialmente la de Santo Tomás, porque Santo Tomás dice mucho más de lo que está en los documentos del magisterio, como hemos visto en la Suma Teológica. Y San Pablo VI dice en la carta Lumen Ecclesiae que la Iglesia tomó para sí la doctrina de Santo Tomás, o sea que de alguna manera el magisterio está reflejado en lo que dice Santo Tomás y viceversa, porque fundamentalmente es la doctrina católica que incluye la tradición anterior y de algún modo la posterior, porque la posterior se refiere a esta, a la doctrina de Santo Tomás, como se ve especialmente aquí. No está citado directamente Santo Tomás, está citado el Concilio de Trento, que como vimos se inspira en él, aunque Santo Tomás está citado muchas veces en otros documentos del mismo concilio posteriores, que manifiestan la mente del concilio mismo. La referencia más inmediata es a los padres de la Iglesia y sobre todo a la Sagrada Escritura y también a la tradición litúrgica anterior. Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones de diversas maneras a los nuestros padres, por medio de los profetas, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como médico y corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. Todo esto se refiere a distintos pasajes bíblicos, especialmente a la carta a los Hebreos. En efecto, su humanidad unida a la persona del Verbo fue instrumento de nuestra salvación. Por esto en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Aquí se refiere a un libro antiguo, el Sacramentario de Verona, de San León, que manifiesta la mente de la Iglesia desde el principio acerca de la liturgia. En Cristo se da la plenitud del culto divino, o sea que aquel que como hombre está a la cabeza del culto es el mismo Cristo.
por medio del cual se produce nuestra reconciliación con Dios, la redención. Esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa asunción. Esto es una cita literal del canon romano, o sea, de la liturgia que prevaleció en la tradición latina, que se celebra hasta hoy y que se celebraba antes del concilio, que dice literalmente que es el memorial de la pasión, la resurrección y la ascensión. Entonces, es un misterio pascual. Cristo es nuestra Pascua, dice San Pablo. Cristo es nuestra Pascua en el sentido del Cordero Pascual, como afirmaba Santo Tomás en la Suma de Teología. Este misterio pascual tiene una dimensión hacia el pasado, una dimensión hacia el presente y una dimensión hacia el futuro, que es lo que justamente se celebra en la misa. O sea, memoria de la pasión, de la resurrección que es presente. La pasión es pasada, la resurrección es presente y la ascensión es futura para nosotros, porque tenemos que subir al cielo con Cristo, que ya está subido al cielo. Entonces, la misa hace referencia a los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Que es un pensamiento muy tomista. Santo Tomás lo desarrolla en la Suma acerca de todos los sacramentos, pero muy especialmente acerca de la Eucaristía, cuyo símbolo perfecto en el Antiguo Testamento es la cena pascual, el Cordero Pascual. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. La Iglesia nace del costado de Cristo dormido en la cruz. Esto se refiere a la oración después de la segunda lectura del Sábado Santo, anterior a la reforma de la Semana Santa que había hecho el Papa Pío XII. O sea, la Iglesia nace del costado dormido de Cristo en la cruz como sacramento. La Iglesia es sacramento y no es otra cosa que la Eucaristía, en su elemento esencial. Esta Eucaristía no es solamente la pasión, sino que es la nueva vida. O sea, la gracia, la vida divina comunicada. Por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y a anunciar que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección nos libró del poder de Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Es decir, que la liturgia nace de la Trinidad a través de Cristo y de su pasión, que genera la Iglesia. Este elemento originario de la liturgia está muy subrayado en
en los orientales, especialmente la liturgia de San Juan Crisóstomo, que es posterior en su elaboración a la liturgia romana. Ambas estaban en griego al principio, porque en Roma se hablaba de griego y los cristianos celebraban la misa en griego, no en latín. En latín fue posterior. Y los griegos de Oriente siguieron con su tradición en lengua griega y fueron reelaborando la liturgia, y los padres de la Iglesia le dieron una forma que es marcadamente trinitaria y que subraya el aspecto glorioso del origen de la liturgia. Cuando después del concilio hicieron la reforma litúrgica, retomaron estos elementos que no estaban tan presentes en la tradición latina, sin suprimir nada de lo principal de la tradición latina, sobre todo el canon romano, que incluso está guiando esta propia reflexión. Los otros sacramentos son el centro de la vida litúrgica, dirigiéndose hacia la Eucaristía. Y así, por el bautismo, los hombres son injertados en el misterio pascual de Jesucristo, mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él. Reciben el espíritu de adopción de hijos por el que clamamos Abba, Padre, porque todos los sacramentos confieren la gracia. El bautismo la confiere especialmente como un pasaje, como una Pascua que va de la muerte a la vida, y por eso ya anticipa la resurrección, porque hay una vida espiritual que no estaba. Hay una resurrección espiritual. Pero esto se tiene que cumplir en la Eucaristía, que es la perfección del bautismo y su fuente. Por eso dice, asimismo, cuantas veces comen la cena del Señor, proclaman su muerte hasta que vuelva. Por eso el mismo día de Pentecostés, en que la Iglesia se manifestó al mundo, los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados. Y con perseverancia escuchaban la enseñanza de los apóstoles, se reunían en la fracción del pan y en la oración, alababan a Dios gozando de la estima general del pueblo. Estos son los hechos de los apóstoles. Desde entonces, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual, leyendo cuanto a él se refiere en toda la Escritura, celebrando la Eucaristía, en la cual se hace de nuevo presente la victoria y el triunfo de su muerte, y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inefable en Cristo Jesús para alabar su gloria, por la fuerza del Espíritu Santo. En el texto del concilio hay una condición mística muy elevada, una referencia a la Trinidad, a la experiencia espiritual que produce la gracia a través de la liturgia. Entonces, lo que dice el concilio no quita nada de lo que está desarrollado anteriormente, sino que lo profundiza especialmente de una manera espiritual y mística en conformidad a la naturaleza de la liturgia misma y sobre todo de la Eucaristía. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por el ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticos. Esto está tomado literalmente de Pío XII. No es una novedad, es una profundización teológica.
que se apoya sobre todo sobre la doctrina de Santo Tomás en la Suma. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, Cristo está presente actuando en la liturgia, especialmente en la celebración de los sacramentos. Realmente en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre eterno. Todavía aquí encontramos un ahondamiento de lo que Santo Tomás había expresado en la Suma, o sea, Cristo está ahí unido con la Iglesia. Cuando Cristo celebra los sacramentos, lo celebra la Iglesia. Por eso tiene menos importancia la subjetividad del ministro y tiene más importancia el hecho de que el celebrante principal es siempre Cristo y la Iglesia. Con razón, entonces, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera realizan, la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. O sea, Cristo es la cabeza de sus miembros en la Iglesia, alabando al Padre, que es lo que hace Cristo en el cielo, en la beatitud, en la patria, y lo que hacen los ángeles y los santos. Y eso mismo es lo que hacemos nosotros en la liturgia, uniéndonos a Cristo, que se hace presente aquí en la liturgia. Porque es el mismo que está en el cielo que celebra aquí la Eucaristía y rinde culto al Padre. Por eso la Sagrada Liturgia, como se ve bien en las formas de Oriente, tiene una realidad profundamente trinitaria, porque es como una inserción de la vida espiritual humana en la de la Santísima Trinidad, lo cual es lo propio de la gracia. La realidad principal de la liturgia es la gracia, porque es sacramento. Son varios sacramentos. Y los sacramentos producen la gracia. La gracia es el centro de la liturgia y la gracia es la vida de la Trinidad. Por eso es natural que en la liturgia, especialmente en la celebración eucarística, aparezca la Trinidad. ¿Qué es lo que a partir de otras tradiciones se quiso manifestar también en la reforma litúrgica? Otras tradiciones, sobre todo de las liturgias orientales, que tienen más clara esta dimensión trinitaria. Porque ninguna forma litúrgica puede expresar en modo humano perfectamente lo que es la liturgia celestial. Porque las expresiones por naturaleza son limitadas, como la Sagrada Escritura nunca puede terminar de escudriñarse, porque está constituida por el misterio divino mismo. Entonces,
no se termina nunca. Y así es en la liturgia. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Esta es acción sagrada por excelencia, o sea, culto de Dios por excelencia. Ahora, el fin de este culto de Dios es la unión con Dios. Y la unión con Dios no es principalmente exterior, es principalmente interior, se da por la virtud de la religión, elevada sobrenaturalmente por la gracia y por la caridad, pero la gracia y la caridad incluso son superiores a la virtud de la religión y sobre todo a su aspecto externo. También interiormente, la gracia, la caridad y por tanto la fe y la esperanza, informadas por la caridad, pues no hay caridad sin fe y sin esperanza, son como lo central de la liturgia misma, porque son el fin. Ese fin, sin embargo, no se da de una manera puramente divina, porque es siempre vida humana elevada por la gracia, por la fe, por la esperanza y la caridad. Y por eso permanece incluso en el cielo la liturgia, que es acto de culto divino y de la virtud de la religión. Por eso, este pasaje del número 8, que es el texto más excelente de esta Constitución, el más profundo, en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste. Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. Esta es una gran profundización del misterio de la Iglesia y del misterio de la liturgia, que ayuda a entrar más profundamente en el misterio de esta acción sagrada, de una manera más espiritual, de una manera más mística. En el Concilio de Trento esto estaba como esbozado, porque la preocupación era otra, combatir la herejía de los protestantes que decían que no había verdadero sacrificio, que el cuerpo y la sangre de Cristo no se hacían presentes. Pero aquí el concilio, que no tenía delante herejías, profundiza directamente en el misterio de la liturgia. Y en eso ayuda a elevar la comprensión. No hay un cambio esencial, hay una profundización en la comprensión, en la recepción del misterio de la Eucaristía y por tanto de la liturgia. Tomamos parte de la liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén. O sea,
la celebración de la misa hace presente lo que sucede en el cielo. Esto es el centro del pensamiento que transmite el concilio, porque el mismo Cristo que está en el cielo, celebrando la liturgia celestial, es el que se hace presente celebrando la liturgia terrenal, para conectar a la tierra con el cielo. Y por eso la Eucaristía es el pan de los ángeles, porque en el cielo se celebra la Eucaristía contemplando a Cristo y a través de Cristo alabando al Padre por la moción del Espíritu Santo. Lo mismo sucede aquí. Pero como nosotros necesitamos signos externos, visibles, palabras, todo eso se realiza de una manera simbólica, con signos sensibles que tienen un orden espiritual, un orden divino, que nace de la liturgia misma y de las palabras, la acción de Cristo, como la ejerció en la tierra. O sea, la liturgia nace de Cristo que la ejerce en la tierra y de Cristo que la ejerce en el cielo. En la tierra ya la ejerció, antes de su pasión, en su resurrección, en su ascensión, y ahora la ejercita en el cielo. Pero lo que hizo en la tierra continúa actuando a través de lo que hace en el cielo. Porque por medio de la pasión entró en el cielo. Por medio de la pasión accedió a la resurrección y subió al cielo. Entonces, por eso, sobre todo la misa, que es el centro de la liturgia, tiene esas dos dimensiones. Una terrena, en la cual la pasión es más necesaria porque todavía estamos en la tierra y necesitamos recibir el influjo de la pasión hasta que nos liberemos totalmente de nuestros pecados. Y otra celestial, porque cuando ya hemos sido liberados de los pecados, lo principal ya no es la liberación del pecado, que no tenemos. O sea, participamos de la Eucaristía cuando no tenemos pecado, en el sentido perfecto. Y por eso recibimos la acción de la liturgia celestial. Nos unimos a la liturgia celestial. Ya pedimos el perdón de los pecados mortales y del pecado original en los que no tienen la gracia. Si nosotros accedemos a la liturgia perfectamente es porque tenemos la gracia. Entonces no necesitamos eso. Lo que necesitamos es que Dios nos purifique totalmente, Cristo nos purifique totalmente de las secuelas del pecado. Y eso se hace en la medida en que participamos cada vez más de la liturgia celestial, porque crecemos en la gracia. No existe esa purificación sin el crecimiento en la gracia. Esta es una teología muy profunda de la liturgia y de la Eucaristía. Posteriormente se trató de aplicar esto en la reforma litúrgica y el resultado hay que leerlo a la luz de estas reflexiones profundas que están en el texto del concilio, que son su principio. O sea, hay que interpretarlas a la luz de esto, no simplemente por una comparación privada de una persona respecto de los textos antiguos, porque eso es desviar la atención. Y además es, sin querer, convertir al al individuo privado en juez de la liturgia y en autoridad.
porque cada uno elige según lo que le parece. O sea, es el misterio de la Iglesia el centro de la liturgia. Y muy especialmente la liturgia, como dijimos, en la Eucaristía produce la unidad de la Iglesia, que es la gracia misma. Por eso es tan importante el tema de la unidad, en el sentido profundo del término. No es simplemente una unión exterior de ritos, es algo mucho más profundo, porque es el fin de estos ritos externos. Por supuesto, la Sagrada Liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia, pues para que los hombres puedan llegar a la liturgia es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán sin haber oído nada de él? ¿O cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Por eso a los no creyentes la Iglesia proclama el mensaje de salvación para que todos los hombres conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo y se conviertan en sus caminos haciendo penitencia. Y a los creyentes les debe predicar continuamente la fe y la penitencia, y debe prepararlos además para los sacramentos, enseñarles a cumplir todo cuanto mandó Cristo y estimularlos a toda clase de obras de caridad, piedad y apostolado, para que se ponga de manifiesto que los fieles, sin ser de este mundo, son la luz del mundo y dan gloria al Padre delante de los hombres. No obstante, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia, y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su liturgia, toda su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan, alaben a Dios en medio de la Iglesia y participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. O sea, esta liturgia entendida con plenitud es el centro de la vida de la Iglesia. Esta liturgia, que es recepción de lo que sucede en el cielo, no es solamente culto divino, repetimos, en el sentido de la virtud de la religión, y menos en el sentido exterior de los actos de la virtud de la religión, sino que es un culto espiritual a Dios. Este culto espiritual a Dios, a su vez, tiene como fin el ejercicio de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y estas son un anticipo de la contemplación que constituye la vida de la gloria. Por eso lo principal de la liturgia es siempre la contemplación, aunque sea incipiente en esta vida. Por eso no existe la Eucaristía sin la contemplación. Y esa contemplación, por naturaleza, requiere actos personales. Por eso es necesario que las personas se unan en esta contemplación, pero para eso tienen que acceder como personas, según su individualidad, según su subjetividad, decía Pío XII. Porque si no, no llegan a lo mismo. Esta unión es el mismo conocimiento del Verbo encarnado y a través de él del Padre por la acción del Espíritu Santo. Ahí está la unidad radical de la Iglesia, en la contemplación de Dios. La liturgia es el instrumento de esta contemplación. El instrumento por el cual Cristo, que es la cabeza de esa contemplación, porque es el que la tiene en primer lugar, la comunica a los demás, o sea, a los miembros del cuerpo místico, que están unidos por él espiritualmente. Espiritualmente y también corporalmente. Pero la unión principal, que es el fin, es espiritual.
O sea, la Eucaristía es corporal porque contiene el cuerpo y la sangre de Cristo realmente, pero no simplemente para tener el cuerpo y la sangre de Cristo, para tener la contemplación de Cristo, la vida de Cristo, la gracia de Cristo. Por eso hay que alejar la tentación de una explicación casi mecanicista y imaginativa de la Eucaristía. No es un proceso humano, del cual uno puede captar los elementos y reproducirlos en sí. Es una recepción, es gracia. Es la recepción de la vida divina a través de Cristo, que está presente y que actúa. Que actúa junto con su iglesia, o sea, junto con sus miembros. No hay un Cristo separado de la iglesia. No existe. Es el mismo, el que es la cabeza y los miembros. Y ese es el que ejercita la acción litúrgica. Por eso es tan importante tener la fe recta en la unidad de la iglesia, que es lo que, como explicaba Santo Tomás, produce principalmente la Eucaristía. Esa unidad de la iglesia es la contemplación del Verbo y a través del Verbo del Padre, que nosotros recibimos de Él con la ayuda y en unión con los demás. Porque esa ayuda y esa unión es lo que se da en su origen y en su término, que es la vida celestial, la que tienen los ángeles y los santos. Por eso estas reflexiones nos pueden ayudar a entrar de verdad en el misterio de la liturgia y por tanto de la Eucaristía, que es el centro, y acomodar todo lo que es nuestra vida a este misterio, ¿no? Como dice al principio el texto, la acción se debe ordenar a la contemplación. En la iglesia hay acción, pero esa acción no es lo principal. Es un medio, un instrumento, algo que conduce a la contemplación. Si se invierte el orden, se destruye la vida de la iglesia, por lo menos en sus miembros. No en sí, porque esta es indestructible, porque radica en la vida eterna en el cielo, pero sí puede destruirse en los que están llamados a participar de la vida de la iglesia. Cuando se invierte el orden, la acción prevalece sobre la contemplación, lo humano sobre lo divino. Esa inversión es la gran tentación. Por eso, como dice San Ignacio, hay que obrar en sentido contrario a la tentación y volver al orden que es accesible. Para eso hay que acceder al verdadero magisterio de la Iglesia, que es el de la Iglesia universal de todos los tiempos, y a la tradición y finalmente a la Escritura, que nos transmiten el verdadero conocimiento de Cristo y de la Iglesia.